Quiero saludar al candidato a la presidencia de la República y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. Muy amablemente nos atiende. Candidato Caicedo, buenos días. Buenos días, Julio, y a la audiencia de la W. Gracias. Candidato, ¿cuál es su opinión sobre el informe que ha revelado la Contraloría sobre su gestión? Julio, no lo conozco físicamente, estoy enterado que fue radicado en la alcaldía de Santa Marta. Yo por razones de la campaña, pues estoy por fuera de la ciudad casi permanentemente, pero estoy enterado por unas fotografías que me mandaron de el anexo de hallazgos, que hay una serie de hallazgos con alcance penal y otros fiscales que suman pues alrededor de 29.000 millones de pesos y sobre esto está relacionado principalmente con dos colegios que se ejecutaron en nuestro gobierno y continuó la ejecución del mismo en el gobierno del alcalde Rafael Domínguez, porque estos dos colegios ya fueron entregados. Cuando el informe se liberó por parte de la Contraloría, o se levantó esa información, digámoslo así, todavía no habían concluido. Igualmente, 11.000 millones corresponden a la ejecución de dos bibliotecas. La primera etapa de la misma ya está terminada y en dotación, la segunda en ejecución, con unos retrasos que justificaron una serie de multas y sanciones a los contratistas. Ya hay otra serie de hallazgos relacionados con, por ejemplo, los centros de salud que están en proceso de ejecución por cerca de 1.900 millones, 800 millones por una gradería del Parque de la Equidad y alrededor de 900 millones por la ejecución de cerca de 15 parques. Todas estas obras, lo importante que hay que, digámosle, subrayar, todas se han venido ejecutando y entregando. En su debido momento le dieron explicación a la Contraloría de sus reproches a partir del control excepcional que ellos venían adelantando en la ciudad de Santa Marta, y lo importante es que las obras se han concluido y peso a peso ahí están ejecutadas. Sobre estos hallazgos ya hay alguna serie de investigaciones por parte de la Fiscalía que no arribaron a investigaciones formales porque, digámosle, no se estructuró un caso, salvo en el de más dentro de eso que hemos explicado de distinta manera que en el mismo yo no estaba vinculado porque el ejecutor era la S y en la segunda fase de la misma era el alcalde Rafael Martínez. Claro, doctor Caicedo, pero usted dice que usted ha hecho todas las explicaciones del caso y que hay, digamos, cada peso que se ha invertido en estas obras que usted menciona ha sido justificado y la ejecución se está llevando a cabo, pero entonces, ¿por qué razón la Contraloría insiste en estos hallazgos fiscales, en este nuevo informe que data de diciembre del año pasado? Mira, el informe básicamente recoge una serie de visitas que ellos hacen con anterioridad a la liberación del informe. Si el informe es de diciembre, ellos tuvieron que estar visitando las obras meses antes para poder hacer los levantamientos, porque recuerda que este es un control excepcional que aprobó la Contraloría después de... Doctor Caicedo. No. Doctor Caicedo. Perdimos la comunicación. Del congresista. Doctor Caicedo, disculpe, perdimos la comunicación por un segundo. ¿Nos escucha? Doctor Caicedo. Sí, adelante. Adelante. Es que perdimos la comunicación durante un segundo. Sí, en efecto, ustedes lo dicen bien. El informe es un informe de diciembre y, por supuesto, el informe consolida levantamientos técnicos que se adelantan semanas o meses antes en el curso de la ejecución de la obra. Lo cierto es que la obra se han venido entregando, por ejemplo, fíjate, en el caso de los dos colegios, estos dos colegios son alrededor de 11.000 millones de pesos, el Instituto Magdalena y el Rodrigo de Bastidas. El Instituto Magdalena ya se entregó al servicio de la comunidad educativa y el Rodrigo de Bastidas hace pocos días también tuvo igual suerte, ya fue recibido. En el caso de las bibliotecas, son dos bibliotecas. La primera etapa ya se concluyó.
tiene una tesis. Carlos Caicedo. Lucas, ahora sí le escucha perfecto, sin interrupciones. Doctor Caicedo, estábamos hablando sobre ese informe de la Contraloría General de la República y en específico porque usted nos mencionaba que ya se había hecho la justificación de cada uno de estos hallazgos fiscales y que a pesar de esto, pues la Contraloría insiste. ¿Por qué razón? Bueno, Lucas, porque la Contraloría tiene una tesis que entre otras yo comparto, que cuando la obra no entra en pleno funcionamiento se configura un detrimento fiscal, pero cuando la obra entra en funcionamiento desaparece el detrimento, que era el caso de los colegios. De manera que, para simplemente resumir, nosotros ejecutamos alrededor de 400.000 millones de pesos en obras. La Contraloría consolidó un hallazgo de 29.000 millones de pesos. De esos 29.000, 11.000 corresponden a 2 colegios. Los colegios, al estar inconclusos, se configuraba un detrimento. Al entregarse, desaparece el detrimento, que es lo que está ocurriendo ahora, porque ya entró en pleno funcionamiento el colegio. Y lo propio pasa con la biblioteca. La biblioteca realmente ha tenido unos atrasos que han salido del control nuestro en su tiempo, y entiendo del alcalde Rafael Martínez, entre otras cosas por una serie de características y diseños complejos que tenía esta biblioteca, y el contrato en las 2 etapas era por alrededor de 11.000 millones de pesos. La primera etapa ya se concluyó, de manera que la alcaldía en este momento, según tengo entendido, está avanzando en la dotación. Cuando se esté dotada esa primera etapa, entra en funcionamiento, desaparece el detrimento. La segunda etapa, aún por estar en ejecución, sobre todo un componente de auditorio que no ha concluido, entonces por eso se configura el detrimento. Ahora, en el caso de los centros de salud pasa más o menos lo mismo. Recuerde que son de 5 centros de salud que emprendimos la ejecución, nosotros concluimos 1 con la S, que fue la que contrató, y el alcalde Rafael Martínez contrató la terminación de 3 más. El reproche está en 1.900 millones de pesos de obras que aún, en tanto no están concluidas, entonces se configura el detrimento. Ahí es donde la Fiscalía en días pasados hizo la imputación, pero por no correr traslado de las pruebas para efectivamente ejercer el derecho a la defensa, ese proceso se cayó. En todos los demás ya hay investigación en la Fiscalía, sin embargo, no han consolidado, digámosle, una investigación para hacer imputación, por lo mismo que estamos diciendo, son obras que se ejecutaron y los recursos están ahí. Hay otros recursos que están, digámosle, cuestionando la Contraloría, por ejemplo, en unas graderías que ejecutó una concesión que se llama amoblamiento urbano, en un parque grande que se hizo, se llama el Parque de la Equidad. Ahí ellos tuvieron que, por problemas de diseño, volver a rehacer esa gradería, entonces esa es una responsabilidad que le cabe a la concesión. Y hay otros temas relacionados, por ejemplo, con unas obras de vías de 10.000 millones de pesos que se ejecutaron, en la que reprochan 42 millones de pesos por la fractura de unas placas. Igualmente en 15 parques hay un reproche de 900 millones de pesos, porque básicamente nosotros contratamos la dotación con instalación, pero la Contraloría solamente está valorándole la compra del mobiliario sin instalación. Entonces hay una discusión con el contratista. Esto, por supuesto, queda ya en la etapa de investigación para que bien el contratista, bien la concesión, bien la interventoría o bien la alcaldía con sus representantes legales, en este caso yo, el alcalde actual, tengamos que responder y dar las razones de peso. Yo estoy tranquilo porque lo importante es que sobre un universo tan grande de ejecución, los recursos se aplicaron de manera eficiente, de manera eficaz y de manera transparente. Y en donde hay reproches, pues los reproches tienen que ver con obras que en la medida en que se están entregando, desaparece el detrimento y por tanto el proceso en materia penal también desaparece. Seguramente habrá alguna responsabilidad de naturaleza administrativa o disciplinaria, pero eso quedará pues para ser probado en los correspondientes procesos. Siempre que haya debido proceso, nosotros estamos prontos y listos para responder a los órganos de control a los que estamos sometidos como funcionarios públicos que somos. Doctor Caicedo, en el caso puntual de los centros de salud que se contrataron en su administración, de los 5 solamente está terminado y en servicio el centro de salud de Bastidas, están los otros 4 pendientes. Y usted lo decía hace un momento que también la Fiscalía tiene un proceso que aún está activo por 2 cargos que se le implicaron, 2 delitos, que era peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales. Por esos casos fue que a usted y el alcalde Rafael Martínez fueron capturados hace varios meses, pero usted nos indica que quien estaba al frente de esa negociación era la S. ¿Por qué lo vinculan entonces a usted si el contratante era la S y no el distrito? Bueno, es que precisamente ese es
parte de la argumentación angular de la defensa, porque lo que querían era vincularnos a un proceso, pues no tenían por dónde más. Entonces, el argumento fue básicamente que yo presidía la Junta de la S. Mi preocupación fue que en la ciudad de Santa Marta la prestación del servicio de salud se hacía en casas precarias. Solamente había un centro de segundo nivel, que es el de la Castellana, que también tiene muchos problemas. Lo que acometimos fue el diseño de 5 centros de salud modernos para mejorar las condiciones de la prestación del servicio en las zonas populares. Como los recursos de la S, digámosle, en ese tiempo consideramos que eran suficientes, les pusimos la meta en Junta, no solo yo, sino todos los miembros de Junta, que la S acometiera con las autorizaciones del Ministerio de Salud la renovación de estos centros de salud. La S empezó, pero luego quiebra Caprecón y quebraron varias, digámosle, EPS que le adeudaban recursos a la S distrital, cerca de 14.000 millones de pesos, y quedaron ellos insolventes. Por tanto, de los 5, ejecutaron 1 y quedaron en obra básicamente 4, cuando el alcalde Rafael Martínez asume, encontrando esa situación deficitaria de la S, entonces él aplica para mejorar 3 centros de salud. Y en ese orden de ideas, ese contrato es el que se está ejecutando y el responsable jurídico de ese contrato es él. En el otro caso, el responsable jurídico era el gerente de la S y no el alcalde que preside la Junta, pero que en ningún caso firma el contrato y por tanto, si no firma el contrato, no puede dar anticipo, en ese orden de ideas no pecula ni celebra contratos a favor de terceros. Evidentemente hay una actuación atropellada de la Fiscalía, porque en esto hay que decir, si bien los funcionarios públicos muchas veces nos equivocamos, en nuestro caso seguramente habrán metidas, digámosle, de patas administrativas, digámoslo así coloquialmente, pero jamás de manos. Pero lo cierto es que los organismos de control no son infalibles, mucho más cuando estos están mediados por intereses políticos, como lo que se ha podido, digámosle, poner en evidencia en este caso. Nosotros somos un libro abierto, y cuantas veces nos ha invitado la W y nos ha invitado otros medios de comunicación, estamos listos a dar explicaciones, pero sobre todo a los organismos de control y a los judiciales. ¿Usted nos podría indicar, por favor, cuánto tiempo estuvieron detenidas las obras de la biblioteca, del colegio, de los puestos de salud y por qué se le han hecho tantas adiciones sucesivas a un mismo contrato? Bueno, mira, cada caso merece explicación por separado. Por ejemplo, mira, en el caso de la biblioteca, nosotros quisimos hacer una biblioteca emblemática. En la ciudad de Santa Marta vinculamos un arquitecto que hizo varios diseños, bien del Parque de la Equidad, un parque que quedó muy bien planteado, muy bonito. Ahora tiene un reproche por las graderías, pero en la ejecución que hizo la concesión Amoblamiento Urbano, que se llama Giancarlo Massanti. Massanti hizo el diseño de la biblioteca también de Santa Marta. Esta biblioteca en 2 fases. Él, por ejemplo, hizo un diseño de vidrios curvos, hizo un diseño con cemento verde. Nosotros varias veces le pedimos que, por ejemplo, cambiara el diseño de los vidrios curvos, que el cemento pues no fuera verde sino gris, porque obviamente las tolvas donde se elabora el cemento lo tienen que lavar, entonces no hay, digámosle, continuidad en el suministro del cemento, que en ese tiempo lo hacía la empresa Argos, y eso obviamente retrasa el suministro del concreto. Entonces, problemas de diseño, problemas de suministros, retrasos del contratista, que implicó multas, sanciones, etcétera, etcétera. Es decir, de tantas obras que ejecutamos en Santa Marta y están a la vista de todos, pues tuvimos retrasos ciertamente con algunos contratistas que bien no van al ritmo que se le exige, y cuando no van al ritmo que se le exige, pues lo que cabe es la multa, la sanción, la amonestación, la terminación del contrato, que es lo que ha venido pasando. En el caso de los centros de salud se ha explicado de forma redundante que era una responsabilidad de la S para que hiciera un aporte también en la infraestructura de la red pública hospitalaria distrital. Al quedar insolvente por la crisis del sistema de salud en este país, pues entonces el distrito acometió la función. Le correspondió entonces, ese contrato queda paralizado, hacer la licitación, nuevamente la adjudicación. Y han tenido unos, digámosle, atrasos, pero que se entiende que para el mes de marzo se supone que ellos tienen que estar terminando estos centros de salud, los 3 que ya estaban contratados, por tanto desaparecería el presunto detrimento que han estado imputando. Es decir, nunca de nuestra parte pues habrá intención de que las obras se contraten y no se hagan, porque el modelo nuestro se ha fundado en precisamente entregarle a la gente recursos públicos que antes nadie veía. Es que, por ejemplo, en este caso el denunciante es un desgranado. Ellos estuvieran gobernando y tenían los mismos impuestos que nosotros y no se veían obras. Ahora las obras se ven y son ellos los denunciantes. Los pájaros les tiran a las escopetas. Lo que estamos haciendo ahora
hemos sido nosotros. Evidentemente la gente recibe las obras, Carlos. Algunas obras están bien, Julio, otras tienen retrasos, y cuando tienen retrasos, pues cabe a los organismos de control llamar la atención. Aquí no estamos pidiendo que se exima de responsabilidad a nadie, y sobre Carlos, todo a los contratistas. Una periodista que se llama Ellen Lara Garizao, de una página que se llama seguimiento.co, en su apartado La Samaria, muestra un puesto de salud de Mamatoco convertido en cementerio de motos. Hay una denuncia de la comunidad. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, parcialmente, Julio. Hay que al lado una estación de policía. Vaya a saber si son motos de la comunidad, de la policía, en fin. Ese centro de salud era un centro de salud que funciona en Mamatoco. En Mamatoco acometimos la tarea de hacer parques, de pavimentar vías y de hacer ese centro de salud. Ese es uno de los 5 centros de salud, Julio, que se contrataron por la ESE, y que cuando la ESE quedó insolvente, quedó digámosle un 40-45% de ejecución. Lo que hizo el alcalde Rafael Martínez fue contratar la terminación de 3, nosotros terminamos, como bien lo dijo su periodista de la W de Santa Marta, el de Bastidas, que entró en funcionamiento, quedaron pendientes 4. De los 4, Rafael Martínez, el alcalde actual, contrató 3. Por tanto, el de Mamatoco no quedó incluido. Entiendo que cuando terminen la ejecución de los 3, porque era lo que le alcanzaba a la alcaldía, entrará la ejecución de Mamatoco. Pero, Julio, valga la oportunidad que usted nos da para aclarar una cosa. A pesar de que los centros de salud están en ejecución de obras para modernizarlos y prestar un servicio más digno a los más pobres en materia de salud, los servicios no se han interrumpido. Es decir, se alquilaron casas de semejantes características y se está prestando el servicio. Eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Doctor Caicedo, cuando se presentó este inconveniente de los centros de salud, hubo una resolución del Ministerio de Salud que indicaba que en el momento en que se inició la demolición, que usted mismo estuvo en esa demolición operando la maquinaria, no estaba el permiso, la resolución del Ministerio para que esos centros de salud fueran remodelados, no estaban aprobados los diseños. ¿Usted tenía conocimiento de eso? En lo absoluto que no tenía conocimiento. Si hubiera tenido conocimiento, por supuesto que no participo del acto simbólico de demolición de la infraestructura vieja para construir el nuevo centro de salud. Se supone que los requisitos habilitantes, por el excesivo centralismo que hay en Colombia, lo tiene que dar el Ministerio de Salud hasta para un centro de salud de primer nivel, cosa que me parece absurda. Pero digámosle, si ese es el procedimiento reglado aún en Colombia, pues el que tiene que observarlo es el ejecutor, y el ejecutor en este caso era la ESE. Yo simplemente fui invitado por la ESE como alcalde y presidente de la Junta de la ESE, pues para presidir algo que me parece importante y que había que hacerle publicidad, y era que íbamos a renovar la infraestructura. Si la ESE no adelantó el trámite pertinente, pues le corresponden en ese caso sanciones o investigaciones de naturaleza administrativa, que en ningún caso deben parar el proyecto, porque obviamente de lo que se trata es de mejorar las condiciones infraestructurales de un centro de primer nivel. Es decir, no hay una atención de alta complejidad ahí. Básicamente de lo que se busca es que tenga unas condiciones mínimas para atender pacientes y para albergar al personal médico asistencial, ¿no? Pero evidentemente esa era una responsabilidad de la ESE, y en la investigación pues tendrá la ESE que probar o explicar por qué no solicitó el permiso que el Ministerio de Salud requería para la aprobación de los diseños iniciales. Doctor Caicedo, le cambio de tema para que hablemos de política. Después de muchos ires y venires, usted finalmente definió ir a una consulta el 11 de marzo con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para definir un candidato único a la presidencia de la República. ¿Por qué someterse a un proceso que usted muy seguramente perderá, de acuerdo con las últimas encuestas? Lucas es el que me hace la pregunta. Sí, señor. Lucas, pues, ¿por qué someterse a un proceso democrático? Porque es que en Colombia, pues, estamos en una democracia, y precisamente hay que apelar a los mecanismos democráticos para que sea la gente la que decida. Esto que tú, digámosle, seguramente el análisis político haces, es lo que me han hecho a mí en distintos momentos en la historia de nuestra vida política, y afortunadamente no han coincidido el análisis con el resultado. Por ejemplo, en las firmas, no daban con que íbamos a recoger firmas, y fuimos los segundos después de Vargas Lleras, que tiene toda la maquinaria del mundo. Don Carlos. No, en el caso de la alcaldía... No, don Carlos, es que no. Yo creo que usted debería tener una conversación con su compañero de etiquete en la consulta, sí, Gustavo Petro, porque él ya nos explicó cuál es la razón para medirse con usted en esa consulta, que usted va a perder de manera significante. Él nos explicó que él está haciendo esa consulta es por otra razón.
Él lo que quiere mirar es cómo está la fuerza de lo que él llama esa Colombia de la muerte, esa Colombia gris. Pero él nos explicó que él no está en esa consulta para ver si él tiene más votos que usted, ni usted está en esa consulta para ver si usted le puede ganar a Petro. Entonces a la gente hay que decirle la verdad. Ustedes están en esa consulta es para medir la fuerza de sus enemigos, pero no para medir que usted la pueda ganar. Y eso es lo que a algunos colombianos no les parece justo, que nos gastemos la millonada que nos vamos a gastar para ver quiénes son sus enemigos. Eso no está bien porque una consulta es para averiguar si usted podría ser candidato a la presidencia de la República y ustedes van a usar la consulta y usted, un hombre tan serio, tan interesante como candidato, que se le ha enfrentado a toda la mafia política en su departamento, se va a prestar para ese jueguito de investigación política por cuenta del bolsillo de los colombianos, doctor Caicedo. Julio, qué bueno que me das esta oportunidad. Entre otras me estoy enterando a través de la W que es la posición de Gustavo Petro. En lo absoluto hemos conversado de eso y si esa es la postura de Gustavo me parece que está profundamente equivocado. Yo no estoy en esta consulta para hacer una medición de cómo están los sectores del viejo país. Pues evidentemente buscamos que esta consulta tenga una votación mayoritaria frente a la otra. Es un objetivo de nosotros como demócratas que hemos estado respaldando los procesos de paz, que creemos en un país con cambios significativos. Pero más allá de eso, evidentemente si vamos a una consulta, si yo en su momento, con nuestra modesta capacidad, invitamos por allá el 20 de diciembre al doctor Fajardo, a la doctora Clara, al doctor Petro, al doctor de la Calle, era porque estoy convencido que sumando todas estas voces, que tenemos afinidades frente a los cambios que hay que hacer en Colombia, muy probablemente teníamos opción de llegar a la primera vuelta. Nuestro aporte es un aporte seguramente modesto, como es el aporte de las personas que venimos de las regiones, que nos hemos enfrentado a sectores de la politiquería y la corrupción regional, pero que contamos porque es que este país es un país de regiones. Y yo honestamente en esta consulta no estoy procurando aplicar pues a un análisis estadístico o de variables que nos permitan saber si tenemos más o menos fuerza que el otro bloque. Evidentemente queremos una mayoría de respaldo en esta consulta, pero yo esperaría que la gente vote por nuestra opción, por ser una opción más fresca, por encarnar las regiones, por tener resultados visibles en materia de gestión. Que Gustavo crea que es fácil derrotarnos en la consulta, pues ese es su punto de vista, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible por procurar ganarle a Gustavo Petro. Es que él ni siquiera considera que sea fácil o difícil. Él explicó acá, esto es para medir dónde está esa Colombia gris, esa Colombia que quiere la muerte. Yo le voy a mandar la grabación, porque yo conozco su carrera, exalcalde Caicedo, y me ha parecido muy valiente, porque usted ha estado realmente al frente de una historia política que ha llevado a su departamento a no tener un senador de la República por tanta corrupción, por tanta parapolítica, por lo que hicieron con la universidad que usted tanto defendió. Pero de ahí, hacer una consulta para ver quiénes son los enemigos, me parece un poquito injusto con el bolsillo de los colombianos. La habían podido contratar con una encuestadora y ahorrarnos ahí otro tarjetón en las próximas elecciones. Don Carlos, muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz mañana. Gracias, Julio. Pero te insisto, mi objetivo es ganar en la consulta. No tengo ni la menor idea, tenía la menor idea que esa fuera la posición de Gustavo, que no comparto, entre otras cosas. No sea iluso. No sea iluso. Ya le mando la grabación del alcalde de lo que dijo acá, del alcalde Petro, de lo que dijo aquí en la W. Y muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy gentil, como siempre. Es Carlos Caicedo, el hombre que está en el tarjetón con Gustavo Petro y que será uno de sus compañeros de trabajo. Muy interesante, ha hecho algo muy importante este hombre en el Magdalena, pero también tendrá que responder por los temas que le está indagando el señor Contralor, que tienen alcance penal en algunos casos, por lo cual ya están en la Fiscalía. Hay noticia a esta hora en Londres.